Y vamos con la guía número 4. La Edad Media marca su inicio por la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué periodo de tiempo comprende? Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. El inciso C. Inciso C es correcto, sería el inciso C, que sería 476 después de Cristo hasta 1492 después de Cristo. Relaciona según corresponda. Tenemos aquí el método de producción y las relaciones de producción. Me dicen por favor cuando tengan su respuesta. La uno es la B, Ajá. la 2 sería la 2 la A, tal vez, la 3 la C y la D, y la 4 la F. Ok. ¿Coinciden con su compañero en la respuesta o tiene alguien algo diferente? Bien. Ok, tenemos que sería 1F, 2A, 3C y 4E. Selecciona la opción que corresponda al enunciado respecto a que corresponde gens, tribu, horda o clan. Y aquí tenemos los incisos A, B y C. Aquí tenemos al lado derecho un pequeño cuadro con una descripción de cada uno de ellos. Lean detenidamente, por favor, para que puedan darme su respuesta.
Yo puse el inciso B. ¿Ok? La, la A, Ok, inciso A. Y tenemos que sería el inciso A, que el número uno sería clan, número dos horda y número tres tribu. La transformación de la producción primitiva en una de producción moderna ocurrió cuando el hombre, aplicó su inteligencia y fuerza física para crear y cultivar los productos naturales, se apropió de los medios de producción como la tierra y la forma de repartir los productos, o se arraigó a su ambiente geográfico volviéndose sedentario y cultivando la tierra. Inciso B. ¿Es correcto? Sería el inciso B. Los recientes acontecimientos denominados Primavera Árabe muestran que el envío e intercambio de mensajes a través de redes sociales han marcado una diferencia respecto a otras revoluciones y fenómenos sociales. ¿Qué corriente permite explicar este importante efecto de la telefonía y el Internet? Nos viene un recuadro aquí que nos dice que se agregaron otras posibles respuestas distintas a la guía. Tenemos la teoría comprensiva de Weber, teoría de la acción comunicativa de Habermas, materialismo histórico de Marx o la estructuración de Giddens. la D. ¿B o Inciso D? D. La última es D, ¿eh? No, nada más que aquí le pusieron B. D. Ya saben, aquí la dislexia de prepa. Tenemos que sería el inciso D, que es la estructuración de Giddens. Ok, aquí la número 6 no me viene la respuesta, me viene nada más revisar. Así que lo que voy a hacer es corroborar la respuesta para poder dársela. Le ponen ahí, por favor, un asterisco, un puntito, para que quede pendiente de que les entregue la respuesta de la número 6, por favor. ¿En qué elemento o aspecto se basaba la cohesión de la sociedad primitiva? Tenemos alimentos que conseguía el grupo, la diferencia entre las personas, la semejanza entre los individuos o la particularidad de los individuos. Inciso A. ¿Es correcto? Sería el inciso A. Qué chole. ¿Cuál es la forma de organización social de la comunidad primitiva que se caracteriza por tener un territorio propio? Tenemos tribu, clan o gens. Tribu. ¿Es correcto? Sería el inciso A, tribu. Todas las manifestaciones sociales son multifactoriales y complejas, pero tomando en cuenta el factor fundamental, que acción social es el causante principal de adicciones, emigración y pérdida de valores entre los jóvenes. Tenemos la presencia de tribus urbanas, el aumento de matrimonios en adolescentes, la delincuencia y falta de trabajo, o el incremento de la disolución familiar.
El inciso D. Inciso D. Es correcto, sería el inciso D, el incremento de la disolución familiar. Completa la inferencia siguiente. Si decimos que un proceso histórico significa desarrollo o desenvolvimiento de algo, y suele tomarse en historia como una serie de acontecimientos que se suceden uno tras de otro en un espacio temporal indefinido, entonces podemos afirmar que es la entre el pasado y el presente. Tenemos separación, conjunción, diferencia o interacción. Inciso C. Inciso C, ¿le Sí. dijiste? Ok, Sí. muy bien. Inciso C. Sería la A, Ok, inciso A. la D, Tenemos que sería el inciso D, sería la interacción entre el pasado y el presente. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde mejor con el conocimiento científico? Conjunto de saberes obtenidos de manera autónoma a través de los sentidos, manifestación más compleja del pensamiento abstracto del ser humano, procedimiento sistemático para adquirir conocimiento por medio de los sentidos, o la forma de conocer la realidad y los fenómenos que ocurren en la naturaleza y la sociedad. Inciso D. la Inciso D. B, ok, inciso D. Tenemos que sería el inciso D. Relaciona según corresponda. De nuestro lado izquierdo tenemos tres corrientes y de nuestro lado derecho las características. Y como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Mm, La A, Inciso A, ok, La A. inciso A, ok, vamos a ver. Ok, tenemos que sería el inciso A, que sería 1A, 2C y 3B. ¿Cómo se aplica el concepto de heteronomía en relación a tu conducta y al diario proceder? Tenemos se aplica en lo que haces de manera reflexiva y sobre lo que quieres o crees o lo que te parece mejor.
Se aplica en lo que haces de manera irreflexiva, los deseos inconscientes y modas de la publicidad. Es estar en relación con los valores de la sociedad y de la humanidad en general, o es actuar de acuerdo a lo que dice tu familia, el Estado, la sociedad y las costumbres. inciso ¿Cuál, perdón? C. Ciso C, ¿ok? Ok, tenemos que sería el inciso B. Relaciona los casos de la columna derecha con su respectiva disciplina social. Aquí nos viene un recuadro que dice, ojo, esta es la que marca prepa abierta como buena. No me convence, pero es la que harán válida en caso de salir. En caso de que a ustedes tampoco les convenza mucho la respuesta, recuerden que es mediante lo que prepa marca. La D. ¿La cual, perdón? D. D. ¿Es correcto? Sería el inciso D, que sería 1D, 2A, 3B, 4F y 5G. Lee la reseña acerca de la campaña que llevó a cabo Federico I Barbarroja hacia el final de su reinado. Es verdad que los enunciados 2, 3, 4 y 6 cumplen con las características de revisar el hecho desde un punto de vista histórico materialista. No sé si a ustedes les aparezca la reseña. A mí no me aparece nada más que los incisos. Sí aparece. Sí, sí, aquí están. ¿Ok? Entonces tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D.
Me dicen por favor cuando tengan su respuesta. La B. Inciso B, ¿ok? Tenemos que sería el inciso D. Sí, porque analiza las relaciones existentes entre los individuos y las características económicas predominantes durante el hecho. Organiza cronológicamente desde la más antigua hasta la actual los tipos de sociedad humana que se enumeran a continuación. Y aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Y me marca que esta se tiene que revisar, así que le vamos a poner también un puntito aquí para quedar pendiente igual que la anterior. Es verdad que la industria centró su crecimiento solo en la siderurgia. Tenemos sí debido a que con su crecimiento impulsó el uso de los metales en las nuevas invenciones. No, la minería y la industria de la transformación fueron las bases en las que se centró el comercio industrial. No, porque también se basó en la industria textil y de transporte. Sí, porque esa industria impulsó el desarrollo de otras más. La A. Inciso A, ok. Inciso A también. ¿Cómo? Inciso A. Inciso A. Tenemos que sería el inciso B. Lee el siguiente texto y responde a lo que a continuación se te solicita. En la isla Flores del archipiélago de Indonesia, en el año de 2003, un grupo de investigación localizó los restos casi completos de una nueva especie de hombre, el Homo floresiensis, cuya estatura apenas era la mitad de la de un adulto moderno. Debido a su reducido tamaño, los arqueólogos empezaron a denominarle Hobbit en alusión a los seres diminutos que aparecen en la saga El Señor de los Anillos. La especie existió al mismo tiempo que los seres humanos modernos, hace solo 13.000 años, pero descender del Homo erectus, aparecido hace 2 millones de años. Esta descripción sobre el Homo florensis se trata de un conocimiento científico. Tenemos no, porque el conocimiento no fue obtenido mediante un proceso de verificación. Sí, porque el conocimiento se filtró a través de los sentidos del sujeto que lo obtuvo. No, porque solo se siguió el principio de casualidad dentro de una estructura naturalista. O sí, porque el investigador relacionó el conocimiento con obras literarias y cinematográficas. No, no, no. La C. Inciso C, ¿ok?
Tenemos que sería el inciso B. Analiza el siguiente caso. Lupe acaba de ingresar a una pandilla llamada Los Panchitos, en una zona cerca de Tacubaya, en la Ciudad de México, después de haber aprobado un ritual tomando de un códice azteca. Generalmente no tiene buenas relaciones con sus familiares. Se visten con trajes regionales de zonas indígenas del sur de México y se maquillan como lo hacen los grupos autóctonos de Sonora. Hablan un dialecto tomado del mazahua, que solamente ellos entienden para poder comunicarse sin que los demás comprendan lo que dicen. Salen a caminar un grupo a partir de la 1 a 6 a.m. No se meten con nadie, no toman alcohol ni se drogan. Solo se sientan en los parques a discutir o cantar algunas canciones acompañados por armónica. Ninguno trabaja. Los que estudian obtienen calificaciones mínimas aprobatorias para no ser expulsados de la escuela. ¿Qué tipo de organización social describe el caso presentado? Tenemos subcultura grupo antisocial, subcultura tribu urbana, cultura seres sociales o cultura grupo indígena. La B. ¿La B? Es correcto, sería el inciso B, subcultura tribu urbana. Selecciona la opción que contenga los principales agentes de socialización en el hombre. Tenemos familia y trabajo, escuela y política, familia y escuela o escuela y trabajo. La A. Inciso A, ok. Inciso A. Tenemos que sería el inciso C, la familia y la escuela. Recuerden que los tres principales eran la familia, la escuela y la religión o la iglesia. Nuria, joven estudiante del bachillerato de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, lee en el periódico la historia de Lucila. Lucila vive en una comunidad rural de la Sierra de Oaxaca, donde los padres suelen concertar las bodas con amigos y compadres. Por ello, Lucila quedó comprometida desde los 10 años con Abel, hijo de unos compadres, 2 años mayor que ella. No estaba previsto que Lucila estudiara, por lo que solo trabajó en las labores del hogar, preparándose para casarse. Mientras, los compadres reunían el dinero para la dote y pagar a los papás de Lucila. Lucila se casó a los 18 años y la joven pareja se quedó viviendo en casa de Abel, compartiendo el único cuarto con el resto de la familia. Lucila y Abel ayudan en las labores del campo. Antes de un año nació Nicolás, el primer hijo. Independientemente de que Nuria esté o no de acuerdo con la situación descrita, ¿qué tipo de componentes distinguen en la historia de Lucila? Tenemos necesidades biológicas de alimentarse, casarse y tener hijos a temprana edad. Las particularidades propias de la región o comunidad donde viven Lucila y Abel. Las costumbres que forman parte de las tradiciones y cultura de donde vive Lucía. O el contexto sociocultural en el que se desarrollan las familias en el estado de Oaxaca. La C. Ciso C, ok. C. Inciso C. Ciso C. Tenemos que sería el inciso D. Analiza el siguiente caso. Paola considera que el principio que debe regir su conducta es el de obtener reconocimiento social por encima de cualquier cosa o circunstancia que se le presente, con lo cual la conducta de Paola no será constante, pues tendrá que someterse a las exigencias determinadas
por el constante cambio que existe en la sociedad. Ella sabe que si desea conseguir un aplauso de alguna institución política, deberá cambiar de partido político si así lo requiere, o deberá cambiar sus amistades o sus propias ideas y convicciones cuando sea necesario. De acuerdo con el párrafo anterior, contesta, ¿cuál es el tipo de obligación moral al que Paola debe someterse? Tenemos heteronomía, obligatoriedad, autonomía o deber. El inciso A. ¿Es correcto? Sería el inciso A, heteronomía. Lee el párrafo siguiente y completa lo que se te pide. La globalización de la cultura no llega a ser total. Las particularidades resisten el proceso de homogenización y dan como resultado sociedades diversas. En México, donde conviven numerosas etnias, mestizos de culturas campesinas o urbanas y descendientes europeos, todos en el marco jurídico del Estado Nacional Mexicano, sabemos que tenemos un buen ejemplo de ya que se trata de diferentes grupos portadores de identidades culturales particulares. Tenemos transculturación, multiculturalidad, aculturación o interculturalidad. Multiculturalidad. B, La B. multiculturalidad. El que es correcto sería el inciso B, multiculturalidad. Relaciona la columna de los ejemplos con la columna del concepto al que pertenece. La multiculturalidad es la 2. ¿Ok? Y la otra la 1. Es correcto. La número 1 sería aculturación y la número 2 multiculturalidad. ¿Qué diferencia existe entre las personas? En las personas entre los comportamientos autónomo y heterónomo. Tenemos aquí los incisos A, B, C y D. El inciso C. Es correcto, sería el inciso C. Califica los siguientes enunciados con relación a la autonomía como verdaderos o falsos, según sea el caso. Y tenemos aquí como posibles respuestas los incisos A, B, C y D.
El inciso C. ¿Es correcto? Sería el inciso C, que sería verdadero, verdadero, falso y verdadero. Carlos inicia sus estudios de bachillerato en el sistema abierto en Ojuelos, Jalisco. Como resultado de la lectura de los libros de texto, se percata de la necesidad de interactuar con las personas de su barrio. Se ha propuesto participar en la organización de un torneo deportivo y apoyar a las actividades que organizan en la iglesia. Y hasta decidió ir a la próxima ceremonia del Grito de Independencia. Piensa organizar un grupo de estudio con algunos compañeros que asisten a la biblioteca municipal. ¿Qué puede afirmarse con relación al conjunto de decisiones de Carlos? Se dio cuenta de que es un ser social, se encuentra en un proceso de socialización, está formando parte de las instituciones sociales o se está integrando a una subcultura urbana. La C. Inciso C, ¿ok? La B. Es correcto, sería el inciso B. Se encuentra en un proceso de socialización. Clasifica los siguientes enunciados como práctica social o como contexto social o cultural. Aquí tenemos las posibles respuestas con los incisos A, B, C y D. Léanlos detenidamente, por favor. La C. Inciso C, ok. Ok, tenemos que sería el inciso D, que sería práctica social 1 y 4 y contexto social o cultural 2, 3 y 5. Ok, voy a seguir con la grabación y vamos a comenzar con la guía extra. Ok, me confirman que puedan verlo correctamente, por favor. Ok, ¿pueden ver correctamente la pantalla? Sí. Sí. Muy bien, Sí, vamos a sí. comenzar. Completa el siguiente enunciado. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos
Están organizados para promover la interacción con los demás. Asimismo, poseen la capacidad de aprender y adaptarse a los requisitos de un sistema de enseñanza en particular. Esto se debe a que los seres humanos poseen una disposición para aprender la conducta humana. Tenemos social, biológica, económica o cultural. Inciso B. Es correcto, es el inciso B, biológica. Lee el siguiente texto e identifica a qué tipo de manifestación cultural se refiere. En algunos países en los que se profesa la religión católica, cada año se celebra el Día de los Reyes Magos, en el cual consiste en obsequiar juguetes a los niños el día 6 de enero, como un recordatorio de cuando los sabios del Oriente llevaron regalos al niño Jesús en México. Los niños dejan una carta en el zapato y el día siguiente aparecen debajo del árbol de Navidad algunos de los regalos que pidieron. Aquí se está hablando de tradición, festividad, conmemoración o leyenda. Tradición. Ok, inciso A, tradición. Es correcto. Sería el inciso A. La tradición es una costumbre que se ha conservado a través del tiempo, transmitida de padres a hijos. Diferencias entre comunidad y sociedad. Tenemos que la comunidad es pequeña y la sociedad es grande. La comunidad tiene relaciones de parentesco y la sociedad relaciones impersonales. Comunidad relaciones de estatus y sociedad relaciones estructurales. Comunidad relaciones sentimentales y sociedad relaciones formales. La comunidad relaciones persona a persona y la sociedad relaciones segmentarias pragmáticas. Aquí tenemos diferencias entre población y comunidad. La población es un conjunto de individuos o de una misma especie. Puede ser, puede estar distribuida en diferentes localidades o lugares y es un conjunto de individuos. La comunidad es un conjunto de individuos de diferentes especies. Están ubicadas en un espacio determinado y es un conjunto de poblaciones. ¿A qué concepto se refiere la siguiente definición? Conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras en un contexto determinado, donde se comparten creencias, normas, valores, lenguaje y cultura. Tenemos asociación, sociedad, comunidad o población. La B. Es correcto, sería el inciso B, sociedad. Es el derecho que tenemos los seres humanos de poder expresar nuestras preferencias, así como nuestras formas y estilos de vida, contando con el reconocimiento y respeto de los demás y de los grupos sociales. Tenemos diferencia, educación, seguridad o vivienda. La C. Inciso C, seguridad, ¿ok?
Inciso A. Es correcto, es el inciso A, diferencia. Es la cualidad o característica o circunstancia que hace que una persona o una cosa sea diferente de otra. Identifique el concepto que complete correctamente el siguiente texto. El individuo es también un ser, que se constituye a partir de sus rasgos biológicos y culturales, ya que desde el momento de su nacimiento se encuentra inmerso dentro de un contexto que lo impregna de valores, creencias, tradiciones que le permiten vincularse con otros seres humanos. Estamos hablando de ético, autónomo, humano o social. Social. ¿Es correcto? Es el inciso D, social. Cuando se habla de un ser social, sobre todo a propósito del ser humano, se está haciendo referencia a su necesidad de existir dentro de una sociedad. Este tipo de sociedad se desarrolla durante la época antigua. En ella existía la propiedad estatal y la propiedad privada, y quienes no eran ciudadanos no podían ser propietarios. De igual modo, esta propiedad no estaba totalmente garantizada, ya que podía perderse si el Estado así lo disponía. A su vez, el Estado se hacía más poderoso entre el más territorio dominaba, lo que permitió que pasara un ser de, de ser una ciudad-estado para convertirse en imperio. ¿Qué tipo de sociedad se describe en el texto anterior? Tenemos tradicional, esclavista, moderna o pastora. Inciso B. Es correcto, sería el inciso B, sociedad esclavista. Era una sociedad clasista con divisiones de trabajo, hombres libres y esclavos. ¿Qué es una institución social? Tenemos que son un sistema de convicciones sociales duraderas y organizadas, dirigidas por una estructura reconocible dentro de la sociedad. Tenemos como posibles respuestas: organismo que satisface necesidades que son imprescindibles para la vida en sociedad, sistema de relaciones complejas que vinculan a los individuos entre sí, conjunto de prácticas relacionadas con formas de vida de la sociedad, o instauración de forma de vida orientada por los grupos a los que se pertenece. La B. ¿Ok? Inciso B. La C. ¿La cual, perdón? C. Inciso C. Inciso C. ¿Ok? Tenemos que sería el inciso A. Organismo que satisface necesidades que son imprescindibles para la vida en sociedad. En el transporte público, un joven ocupa el lugar reservado. Algunos minutos después, un anciano aborda y a pesar de percatarse de la situación, el muchacho se queda sentado. Con este hecho, el joven infringió. Tenemos un derecho a la diferencia, la jerarquía de valores, una conducta responsable o una norma moral. La D. ¿B o D? Inciso A. D. D, inciso A. Tenemos que sería el inciso D, una norma moral.
Las conversaciones entre padres e hijos son menos frecuentes debido a que los integrantes de la familia tienen una vida tan independiente que no toman en cuenta los logros y dificultades de sus familiares. Se ha comprobado que a causa de esta falta de diálogo, los hijos tienen mayor conducta de alto riesgo, como el consumo de drogas, el bajo aprovechamiento escolar y, en algunos casos, las conductas delictivas. Esta modificación en las relaciones de la estructura familiar pueden explicarse a través de la teoría positivista, comprensiva, funcionalista o crítica. Funcionalista. Es correcto, sería el inciso C, funcionalista. Lee el siguiente párrafo y responde la pregunta. Ana había vivido aislada en el ático, sin contacto humano alguno. Cuando la descubrieron, estaba tan apática que creyeron que era sorda. No podía hablar ni caminar, no sabía vestirse ni alimentarse, ni siquiera masticar. No sonreía ni lloraba. Los que la observaban vieron que había algo inhumano en ella y lo había. La actitud de Ana se debe a su aislamiento. Le impidió el proceso de, tenemos socialización, desarrollo, adaptación o formación. Inciso A. Es correcto, es el inciso A, el proceso de socialización. Este es el proceso mediante el cual las personas observan, aprenden e interiorizan un conjunto de valores, creencias, principios, normas y maneras de percibir e interpretar la realidad que los rodea. De las siguientes opciones, selecciona la que contenga la descripción de estado. Área urbana que presenta alta densidad poblacional e infraestructura. Gobierno que ejerce soberanía y autoridad a través del uso de la fuerza. Porción de tierra delimitada por una fortaleza a cargo de un señor feudal. O la organización política que extiende su dominio a otros pueblos. Inciso B. Es correcto, sería el inciso B. La diversidad cultural hace referencia a la variedad de creencias, estilos y formas de vivir que comparten los miembros de una cultura en particular. ¿Cuál de los siguientes elementos engloba y posibilita la conformación de diversidad cultural? Tenemos prácticas, valores, normas o juicios. Nos está hablando aquí de prácticas sociales, valores, normas sociales o juicios. Inciso A. Es correcto, sería el inciso A, prácticas sociales. Un joven platica con sus amigos sobre su historia de vida. Él considera que las decisiones que ha tomado están influidas por el lugar donde nació, la educación que le dieron sus padres y el tiempo histórico que le tocó vivir. ¿Qué teoría social explica el ejemplo anterior? Tenemos estructuralista, marxista, positivista o comprensiva. A ver, ¿B o D? Creo que dijo la B. B, la B. D. Yo digo B. Ok, tenemos que sería el inciso B, que sería marxista.
Un joven futbolista próximamente jugará el partido final del campeonato. Su equipo es el favorito, por lo que debe entrenar y evitar las fiestas, pero sus amigos lo invitan a la fiesta de fin de cursos a la cual asistirán todos sus compañeros. ¿Qué leccionará el joven futbolista? Un ser ético. Tenemos que leccionaría el joven futbolista un ser ético. Decide prepararse para el gran partido de campeonato con su equipo. Resuelve que puede asistir a la fiesta y concentrarse con su equipo sin problema. Prefiere ir a la fiesta porque algunos amigos no volverán a la escuela o acuerda asistir después de la concentración del equipo aunque no juegue el partido. La A. ¿Es correcto? Sería el inciso A. ¿Qué actores sociales intervienen en la revolución tecnocientífica, creando relaciones que incentivan el desarrollo de los conocimientos científicos? Tenemos la burguesía y proletariado, gobiernos y empresas, universidades e industria, u obreros y campesinos. Recuerden, por favor, sus micrófonos apagados para evitar la comunicación cruzada. Si nos está hablando de la tecnología científica, conocimientos científicos, ¿a qué nos referimos? Burguesía y proletariado, gobiernos y empresa, universidades e industria, u obreros y campesinos. La, ¿Cuál, perdón? La C. Es correcto, sería el inciso C, universidades e industria. Completa la siguiente oración. Hoy en día, él es considerado como pieza clave para impulsar la economía del mundo y su valor se mide a partir de la efectividad comercial relacionada con los procesos de innovación y acometividad que exige el mercado internacional. Tenemos conocimiento, producto, desarrollo o Internet. desarrollo. Inciso C. Es correcto, sería el inciso C, desarrollo. Dentro de la cultura existen subculturas, las cuales comparten en términos generales algunos o la mayoría de los elementos pertenecientes a la cultura principal en la que se encuentran inmersos, pero se caracteriza por la particularidad de sus creencias y valores, además de compartir formas de vestir, hablar y comportarse. Basado en el párrafo anterior, las siguientes opciones son ejemplos de su cultura, excepto tenemos grupo indígena, partido político, tribu urbana y grupo religioso. ¿Cuál no es una subcultura? La D. ¿B o D? Inciso B. Es correcto, sería el inciso B. El partido político no sería un ejemplo de subcultura. ¿A qué autor se le atribuye la siguiente idea? La principal causa de las transformaciones son las luchas de clases sociales que se producen dentro de un ambiente económico particular. Así, los conflictos económicos entre las clases sociales son el origen y la fuente de transformación social, así como el acontecer de la historia. Tenemos Emily Durkheim, Daniel Bell, Karl Marx o Anthony Giddens.
Inciso C. Es correcto, sería el inciso C, Karl Marx. A un individuo o institución social que a través de sus acciones es capaz de llevar a cabo transformaciones sociales en el entorno que lo rodea, se le llama práctica rutinaria, gremio, colectivo o agente de cambio. Inciso D. Es correcto, es el inciso D, agente de cambio. ¿A qué tipo de transformaciones de la era del conocimiento pertenecen los siguientes sucesos? Tenemos individualismo, exclusión, mercado de capital humano, apoderamiento del conocimiento, monopolios y globalización. Tenemos sociales, económicas y culturales, científicas, económicas y políticas, industriales, metódicas y culturales, o técnicas sociales y económicas. Inciso A. Inciso A, ¿ok? Inciso B. Es correcto, sería el inciso B, que serían científicas, económicas y políticas. La siguiente definición corresponde al concepto de. Tenemos espacio geográfico o simbólico donde se comparten valores, creencias y representaciones del mundo, así como la puesta en marcha de prácticas concretas y realizaciones materiales o manifestaciones humanas, producto de interpretaciones que comparten y transmiten entre los miembros de una comunidad. Tenemos desarrollo, progreso, cultura o civilización. Inciso C. Es correcto, sería el inciso C, que sería cultura. Lee el siguiente texto e identifica a qué concepto hace referencia. Algunas personas que se dedican al trabajo en el campo tienen la necesidad de emigrar a ciudades en busca de mejores oportunidades, mismas que no tienen en su lugar de origen, pues carecen de políticas gubernamentales que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Esto tiene como consecuencia distanciarse de su familia, comunidad e incluso de sus tradiciones y costumbres. Tenemos estructura social, cambio social, institución social o proceso social. Inciso A. ¿Es correcto? Sería el inciso A, que sería estructura social. Es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente, que interactúan a través de su cultura como lenguaje, arte, religión y tienen valores como gobierno, propiedad, estratificación, familia, grupos, etc. Elige los tipos de industria que correspondan a la primera revolución industrial. Aquí tenemos química, siderúrgica, eléctrica y textil. Y los incisos A, B, C y D. La C. Es correcto, sería el inciso C, que sería 2 y 4. Estudia las diferentes interacciones entre individuos en su contexto. Tenemos sociología, psicología, historia u antropología. Inciso A. Es correcto, sería el inciso A, la sociología.
Con el surgimiento de las sociedades industrializadas, hubo un desarrollo del conocimiento, el cual trajo consigo la invención de nuevas máquinas que hicieron más eficiente el trabajo, propiciando a su vez la consolidación del capitalismo moderno. ¿Qué problemas sociales se enfrentan en la época contemporánea a causa de esto? Tenemos globalización y contaminación, interdependencia y especialización, desempleo y mitigación, o innovación y competitividad, esplendor, esplegio, espine y sus derivados. Recuerden que es un problema social. La A. Yo sé. Sería el inciso A, la globalización y contaminación. Relaciona correctamente la siguiente columna, los enunciados con los conceptos correspondientes. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Me indican por favor cuando tengan su respuesta. La B. Ok, inciso B. Ok, tenemos que sería el inciso C, que sería 1F, 2B, 3A y 4C. Analiza el siguiente texto y responde lo que se te pide más adelante. A mediados del siglo XVII, el mundo inicia un cambio en sus procesos de producción, lo cual trae como consecuencia un éxodo del campo a las ciudades.
en donde su población empieza a crecer de manera más acelerada debido a la aparición de empresas que comienzan a demandar gran cantidad de mano de obra, materias primas y al mismo tiempo el paisaje empieza a cambiar completamente, degradándose y con ello el deterioro ambiental. A partir del párrafo anterior contesta la siguiente pregunta. ¿A qué época de la historia de la humanidad se hace referencia? Tenemos Segunda Revolución Industrial, Ilustración Francesa, Renacimiento Europeo o Primera Revolución Industrial. La D. La D. D. Es correcto, sería el inciso D, Primera Revolución Industrial. ¿Qué nombre recibe el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención a la salud, en la medida en que esta conducta se exime a la luz de valores y principios morales? Tenemos ética aplicada, biomedicina, ética biológica o bioética. La D. Bioética. Es correcto, sería el inciso D, bioética. Es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud. Lee dos fragmentos siguientes y responde a la pregunta que aparece más adelante. Tenemos que, de acuerdo con los textos A y B, junto con el criterio del libro de texto, ¿cómo se debe catalogar a Louis Pasteur con relación a la vacuna antirrábica? Aquí tenemos como posible respuesta los incisos A, B, C y D. Aquí está medio raro, marca que sería el inciso B, que sería solo 3, pero nosotros únicamente tenemos los textos A y B, pues junto con con el criterio del libro de texto. Marca que sería solo 3. De los problemas que se han derivado de la aplicación de la ciencia y la tecnología, han surgido a su vez nuevas especialidades de la ética. Relaciona cada especialidad con las características que las definen. Tenemos aquí como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Inciso B. Inciso B.
La Es correcto. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1C, 2D y 3A. Ok, voy a detener la grabación.